Ok, vamos a hacer un ejercicio completo para describir completamente cómo es esta gráfica. Es decir, vamos a determinar los máximos y mínimos y los intervalos de concavidad de f de x utilizando el criterio de la segunda derivada, donde f de x es x cuadrada menos 2, todo esto al cuadrado. O sea, x, en principio esta tendría 4 raíces porque tiene un x a la cuarta. Pero eso no importa. Vamos a hacer lo que les dijimos. Primero vamos a sacar las derivadas, obviamente. Primera derivada. El 2 baja. Tenemos x cuadrada menos 2 por la derivada de lo de adentro, porque es la regla de la cadena, que es 2x. Entonces esto queda 4x por x cuadrada menos 2. Y también van a necesitar la segunda derivada. Vamos a ponerla aquí abajo. F' de x. Derivada de eso, derivada de la multiplicación. Bueno, vamos a hacerlo como derivada de la multiplicación. Ustedes también podrían multiplicar primero y después hacer la derivada. Pero vamos a hacerlo como derivada de la multiplicación. Tenemos 4x por la derivada de la otra parte, que es 2x, más x cuadrada menos 2 por la derivada de 4x, que es 4. Entonces les queda 8 x cuadrada más 4 x cuadrada menos 8. Entonces sería 12x cuadrada menos 8. Esa es la segunda derivada. Y la vamos a usar ahorita. Entonces primero queremos encontrar los máximos y mínimos. Para encontrar los máximos y mínimos, pues dijimos que teníamos que igualar la primera derivada con 0. Entonces vamos a igualar esto con 0. Entonces esto es igual con 0. Tienen que hallar los valores de x que hacen que esto realmente sea igual con 0. Entonces obviamente uno de esos valores va a ser, vamos a decir x1 va a ser 0. Que si aquí x vale 0, pues ya todo es 0. Y la otra parte es igualando x cuadrada menos 2 igual con 0. X cuadrada menos 2 es igual con 0. Entonces x va a ser igual a más menos la raíz de 2. Entonces tenemos tres números críticos que son 0, raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces ustedes tienen que encontrar si estos tres son máximos, son mínimos, no son ni máximos ni mínimos. Y para eso vamos a usar el criterio de la segunda derivada, que dijimos que hace evaluar la segunda derivada en cada uno de estos puntos. Entonces empezamos la segunda derivada evaluada en 0. Nos da menos 8. Menos 8 es menor que 0, entonces la concavidad es hacia abajo, o sea, tenemos un máximo. Entonces este 0 corresponde a un máximo. Luego, raíz de 2 positiva. La segunda derivada es igual a 12 por 2, menos 8 es 16. Esto es mayor que 0. Entonces esto corresponde a un mínimo. Entonces este número corresponde a un mínimo. Y el menos raíz de 2. F' en menos raíz de 2 nos queda 12. Menos por menos da más. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Entonces queda lo mismo, 2. Menos 8, dijimos que es 16. Es mayor que 0, entonces también es un mínimo. Y ya, de ahí ya identificaron cuáles son máximos, cuáles son mínimos. Entonces quieren hallar los puntos exactos de la función. Bueno, ya tienen los valores de x de los puntos de la función, quieren hallar los valores de y para encontrar las coordenadas de cada máximo y de cada mínimo. Entonces para hacer eso tienen que evaluar la función. Entonces vamos a borrar esto. Evaluamos la función f evaluada en 0 sería menos 2 al cuadrado, o sea sería 4. Entonces un máximo relativo
es 0, la coordenada en x, coma 4, la coordenada en y. Luego la función evaluada en menos, bueno, no, en la raíz de 2 positiva, vámonos a ver. Raíz de 2 al cuadrado, 2 menos 2 da 0. Un mínimo relativo es raíz de 2, coma 0. La función evaluada en menos raíz de 2 va a dar lo mismo porque menos raíz de 2 al cuadrado también es 2, entonces 2 menos 2 0, es 0. Entonces, otro mínimo relativo menos raíz de 2, coma 0. Y aquí ya tienen los máximos y los mínimos relativos. Lo que sigue es encontrar los intervalos de concavidad. Entonces, para encontrar los intervalos de concavidad, ¿qué se hace? Evaluar la segunda derivada, no, igualar la segunda derivada con 0. Entonces ya habíamos sacado la segunda derivada antes, era f' de x, dijimos que era 12x menos 8, ¿cierto? 12x cuadrada menos 8. Entonces van a igualar esta a 0 y despejan x. Entonces aquí les queda más menos la raíz de 8 doceavos. Los dos se pueden dividir entre 4, entonces es más menos la raíz de 4 por 2, 8, 4 por 3, 2, la raíz de 2 tercios. Entonces tienen dos valores de x, para los cuales la segunda derivada es 0, que es la raíz de 2 tercios, y menos la raíz de 2 tercios. Voy a borrar esto, esta es la respuesta de la primera parte, al final le ponemos, pero vamos a sacar los intervalos de concavidad, entonces vamos a ver. Seguimos. Ya tenemos esto, entonces hay que sacar los intervalos. Los intervalos divididos por estos valores. Entonces nos vamos de menos infinito a menos la raíz de 2 tercios. Luego el siguiente intervalo pues va a ser de menos la raíz de 2 tercios a la raíz de 2 tercios. Y luego de la raíz de 2 tercios hasta infinito. Luego lo que sigue pues es, como habíamos dicho, encontrar un valor en cada uno de los intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí un valor negativo que sea más pequeño que menos 2 tercios, no sé, a lo mejor menos 10. Aquí podemos decir que es 0 porque es donde está cambiando el signo, y aquí, pues no sé, 10. Puede ser cualquier valor mientras sea más grande que la raíz de 2 tercios. Pueden poner aquí 100, 1.000.000, lo que sea. Vamos a ponerle 10. Entonces sigue evaluar la segunda derivada. Entonces la segunda derivada evaluada en menos 10. La segunda derivada es esta, 12x cuadrada menos 8. Entonces queda 12 por menos 10 al cuadrado menos 8. 12 por 100 menos 8. 1192 es mayor que 0. Entonces dijimos que si la segunda derivada era mayor que 0, era cóncava hacia arriba, una cosa así. Entonces es cóncava hacia arriba. Luego evaluamos en 0 la segunda derivada. Como esta es la segunda derivada, evalúan en 0 y les queda menos 8. Menos 8 es negativo. Entonces la concavidad es hacia abajo, o sea que sería una parte así. Y luego evaluamos en 10. F' en 10, B' en 10. Va a dar lo mismo que acá porque es 12
por 10 al cuadrado menos 8 es 1192, que es mayor que 0, entonces la concavidad es hacia arriba. Esta C es la C de concavidad, nomás pues para no escribir concavidad. La concavidad es hacia arriba. Y ya tienen sus intervalos de concavidad. Entonces la respuesta quedaría intervalos de concavidad hacia arriba son de menos infinito a menos la raíz de 2/3 y de la raíz de 2/3 hasta infinito. Y el intervalo de concavidad hacia abajo pues es este de en medio, menos la raíz de 2/3 hacia la raíz de 2/3. Y ya, esas son las respuestas. Entonces, volviendo a juntar todo, ya para cuando ustedes digan, bueno, estas son todas las respuestas del problema, voy a borrar y lo vamos a poner. Ya habíamos sacado, entonces ya habíamos sacado un máximo y mínimos. Entonces dijimos hace rato que teníamos un máximo relativo en 0,4 y mínimos relativos en raíz de 2,0 y menos raíz de 2,0. Entonces, estos son las coordenadas de los máximos y los mínimos, y estos son intervalos, no son coordenadas. O sea, este es el intervalo de concavidad hacia arriba, que va de menos infinito a menos la raíz de 2/3, y de la raíz de 2/3 a infinito, y el intervalo de concavidad hacia abajo, que va aquí. Entonces, con esto ustedes ya pueden hacer una gráfica de la función bastante precisa. Sabemos que, por ejemplo, que hay un máximo relativo en x igual con 0 y y igual con 4. Bueno, si esto es 4, aquí va a haber un máximo relativo. Y sabemos que hay mínimos relativos en la raíz de 2 y menos la raíz de 2. Entonces digamos que esto es la raíz de 2, esto es menos la raíz de 2. Ahora, la concavidad, ¿de qué sirve? La concavidad hacia arriba. La concavidad hacia arriba significa que está así la función. Entonces, raíz de 2 sobre raíz de 3 es un poco más hacia acá. Y bueno, obviamente raíz de 2 sobre raíz de 3 es un poco más. Entonces tendríamos, si esto es un máximo, pues va a ir bajando. Este también va a ir bajando. Y va a cambiar su concavidad en estos puntos, ¿no? Entonces tenemos una cosa así en realidad. ¿Por qué estamos diciendo que es cóncava hacia arriba, de menos infinito hacia aquí, y es cóncava hacia arriba también de menos infinito hacia aquí? Es cóncava hacia abajo en la parte del medio. Entonces van a tener una función así, más o menos. Obviamente aquí se tiene que ver un poco mejor porque el punto de inflexión es en la raíz de 2/3. Sería una cosa así. Bueno. Y donde cambia de concavidad, esos dos son la raíz de 2 sobre 3 y la raíz de 2 sobre la raíz de 3. Raíz de 2 sobre raíz de 3. Voy a poner ahí la gráfica ya bien hecha en Wolfram o en algún lado. Pero de esto nos sirve sacar los máximos y los mínimos y los intervalos de concavidad. Ustedes ya pueden sacar la gráfica sin tener que estar haciendo valores, ¿no? De que decir, X vale tanto, ¿cuánto vale Y? X vale tanto, ¿cuánto vale Y? Que también pueden hacer eso para hacer una gráfica y les va a dar lo mismo. Pero con esto, pues estas son como las partes más importantes de la gráfica. Obviamente no necesitan hacer la gráfica ya, esto nada más es como por completitud. Pero ustedes ya están diciendo, este es mi máximo relativo, este es mi mínimo relativo, y ya con esto ya tienen una idea de cómo es la función.
Entonces ustedes saben, por ejemplo, aquí que el mínimo va a llegar hasta que toca la recta horizontal, porque los mínimos están raíz de 2,0 y menos raíz de 2,0, entonces esto llega hasta abajo, ¿no? Y lo mismo del otro lado. Y bueno, eso es todo, así es como sale un ejercicio entero de encontrar máximos relativos, mínimos relativos, los intervalos de concavidad. Finalmente pueden hacer la gráfica. De ejercicios van a ser algunos ejercicios que ya tienen en la guía, no tienen que hacer las gráficas en sus ejercicios, pero lo pueden hacer para checar que está bien si quieren. O sea, bueno, pueden graficar ahí en la computadora y ver que los puntos que les dieron sí son los correctos. Y pues esto es